organizamos este encuentro de jóvenes aquí en Benito Juárez. Lo que queríamos era que nos hablaras un poco de la importancia del movimiento, ya que pues estamos preocupados de que en Morena se esté dando más prioridad a la cuestión electoral que a la cuestión de estar inmersos en el movimiento, ¿no? Y creemos que pues lo que va a dar vitalidad finalmente a un partido pues es pues cómo actuamos dentro del movimiento más que cómo nos movamos electoralmente. Entonces esa es nuestra preocupación ahorita y nos gustaría que nos pudieras hablar de eso, ¿no? Ya que tú pues estás en el Morena también. Sí. Bueno, pues nos arrancamos con una disculpa. No tengo mucho tiempo, no tengo tanto tiempo como yo pensaba. Yo pensaba que a partir del momento en que empezáramos yo no tenía límites más que los que ustedes mismos fijaran. El problema es que vengo de una reunión, por eso llegué un poquito tarde y tengo que regresar a la misma reunión, de modo tal que yo tengo, digamos que una hora y cuarto, 1 hora y 20. ¿Sí? Entonces trataría de hacer una intervención en la que ya hubiera diálogo, porque si hago una intervención larga y lo dejamos el diálogo al final, se nos va a quedar la mitad en el diálogo. Entonces yo quisiera que fuera una conversación y que fuéramos intercalando comentarios, preguntas, inquietudes, de modo tal que la cuestión fuera recíproca desde el principio y no dejarlo al final con la posibilidad de que el tiempo fuera limitado. ¿Sí les parece? Ok. Bueno, yo pensaba abordarlo, se puede abordar de muchas maneras, 3 básicamente. Una era histórica, es decir, bueno, tenemos experiencias en México de procesos organizativos, sociales y políticos que han sido de algún modo significativos en nuestra historia y podemos aprender de ellos. No podemos copiar, no hay recetas, pero sí podemos tomar de nuestra historia, no necesariamente y no inmediatamente de otras experiencias del mundo, que es finalmente un espacio globalizado, que no hay razones provinciales para quedarse con experiencias mexicanas, pero sí que tenemos en el siglo pasado en México algunas experiencias que son fundamentales para entender procesos políticos importantes y que debiéramos aprender de ellas. Yo traje 2 folletos, no para leérselos, sino simplemente para tenerlos en la memoria. Uno se refiere al magonismo, que es una experiencia de organización política de carácter partidista, el Partido Liberal Mexicano, lo que esto implicó y lo que esto no implicó, las limitaciones que sin duda tuvo, y un proyecto programático, un político y un proyecto, diríamos hoy, anticapitalista. En su momento, diríamos, era esencialmente anarquista. Me refiero al grupo organizador del Partido Liberal Mexicano, ya en su etapa de pleno siglo XX, es decir, a partir de 2004. Y por otro lado tenemos ya en la post-revolución, o casi en el filo entre la revolución y la post-revolución, otra experiencia importante, esta mucho más, diría yo, exitosa en el sentido político pragmático, que sería la experiencia del Partido Socialista del Sureste y del grupo encabezado, le ponemos nombres a las cosas, nombres de personas, incluyendo aquí al observador. Bueno, en este caso sería el equivalente, sería Felipe Carrillo Puerto, en el caso anterior, claro, Ricardo Flores Magón. No es Ricardo Flores Magón el creador del Partido Liberal Mexicano, no es Felipe Carrillo Puerto el constructor único del Partido Socialista del Sureste, pero bueno, con estos nombres identificamos 2 procesos. En el caso del Partido Socialista del Sureste, lo que tenemos es una organización político-social que combina, por un lado, el partido político con fines de toma de poder, con fines incluso de ejercicio del poder por vía electoral. Después quizás lo comente para no quedarnos demasiado en la historia, pero por otro lado una organización social, una organización de base que está en la lucha cotidiana y que no está simplemente pensando cuándo se van a realizar elecciones para ganarlas o no ganarlas, que señalan las ligas de resistencia. Hasta la palabra hoy embona bastante bien con lo que estamos acostumbrados a llamarle al movimiento social en resistencia o proposición. En el caso de Yucatán, el resultado fue una consolidación político-social de un pueblo que había estado hasta unos años antes extremadamente sometido política y económicamente, prácticamente esclavos los mayas de Yucatán, a un pueblo capaz de hacer una revolución regional, una revolución en la entidad federativa, no nacional,
de tomar el poder ahí y de operar una serie de transformaciones, diríamos, entre 1922, 23, 21, 22, 23, sobre todo, en 24 matan a Carrillo Puerto y descabezan el movimiento, que son de algún modo la experiencia más radical que hemos tenido en la historia de México en cuanto a avanzar en una transformación no capitalista. En los dos casos tenemos una combinación de movimiento social y de partido político, pero tenemos una relación, yo creo, bastante diferente. En el caso del movimiento de los magonistas, aun cuando tenían una preocupación seria por el movimiento social, y es sabido que participaron de manera significativa y que fueron impulsores y dirigentes de algunas huelgas obreras, y que impulsaban luchas de diferente índole contra el cacicazgo, etcétera, que no eran particularmente electorales, aunque tampoco eran enemigos por completo de participar en elecciones, o cuando menos de tener campaña durante las elecciones. Sin embargo, el hecho es que para cuando la revolución se vuelve un fenómeno de masas, ellos no tienen la capacidad de incidir seriamente, de conducirla, que hubiera sido su ideal en un sentido un poco leninista, aunque ellos no eran leninistas, sino contemporáneos de Lenin. No son capaces no solo no de dirigir, sino de participar de manera significativa y con fuerzas vinculadas a ellos, realmente propias, aunque sí tienen una influencia ideológica importantísima. La plataforma política, el programa del Partido Liberal, en dos sentidos: el programa democrático de 1906 y el programa anarquista o anticapitalista, o como le quieran llamar, de 1911, son inspiradores tanto de las reformas que hicieron de la Constitución del 17, una Constitución muy avanzada, como de los planteamientos políticos que inspiraron una izquierda más radical a lo largo de los años 20 y en el resto del siglo pasado. Entonces tenemos dos experiencias, pero esta es una manera de entrarle al tema de organización. La otra manera es entrarle por los conceptos: por qué organizarnos, qué tipo de organizaciones hay, para qué funcionan las organizaciones, un poco a partir de lo conceptual y bajar al terreno de los hechos. Y lo otro es, como creo que está, por ejemplo, aquí abajo discutiéndose, que es a partir de la coyuntura, a partir de la circunstancia inmediata en la que estamos. No había yo preparado una intervención de este último tipo, pero creo que sería la más pertinente. Si me pongo a hacer consideraciones generales sobre la naturaleza de la organización, probablemente nos cueste más trabajo aterrizar. Entonces, ni por el lado de la historia, aunque la pondré en juego cuando sea necesario, porque creo que es útil, y tampoco por el lado de los conceptos generales sobre lo que es organización, el tipo de organización política, gremial, etcétera, autogestiva, etcétera, sino más bien en la coyuntura presente, si es que es eso lo que probablemente pueda tener más interés. Bien, si es así, es quizá anecdótico o puramente nominal, ¿no?, el que en los últimos años, en el movimiento cívico que participó en elecciones en México, y en este caso estoy pensando en las del 12, pero también una parte de este movimiento venía de las del 6, pero en este movimiento cívico surge la preocupación por desarrollar procesos organizativos en diferentes vertientes y finalmente por crear un partido político. Y en eso todos sabemos que está involucrada la gente que estaba en ese movimiento, entonces movimiento cívico, que fue el obradorismo. Y esto genera una discusión nominalista, si quieren ustedes: partido, movimiento, movimiento, partido, partido, el movimiento, que es más o menos lo que el uso impulsó. Pero las palabras no resuelven, le podemos poner movimiento al partido, o lo podemos llamar, o lo podemos apellidar partido y movimiento, pero la tensión entre ser partido y ser movimiento sobrevive. Yo creo que el problema debiéramos discutirlo, y este es un lugar y un momento adecuado para discutirlo, a partir de las experiencias, diríamos, del 88, del 6 y del 12, que están muy claramente presentes en la idea de crear un partido político, que son experiencias de carácter electoral. Y la pregunta que debiéramos hacernos hoy por hoy, creo, o que yo cuando menos me hago, y creo que comparto con muchos compañeros, es
el cambio en México y el cambio verdadero, el cambio profundo, y no uso la fórmula del observador cambio verdadero, me refiero al cambio auténtico, al cambio de verdad, al cambio que necesitamos y que no es epidérmico y que no son unos cuantos detalles y unas cuantas reformas superficiales, sino que son problemas de fondo. Estamos tocando fondo como país y por lo tanto necesitamos tocar fondo en nuestro proyecto. No puede darse sin un cambio de régimen político. Es una pregunta. Si la respuesta es no, no necesitamos un cambio de régimen político, o eso no sirve, o no ayuda, o no ese es el camino, uno de los caminos cuando menos, bueno, es otra discusión. Necesitamos, se pensó desde entonces, un cambio de régimen político. Eso no resuelve todo, ni siquiera resuelve lo fundamental, pero es un paso necesario, es un ingrediente necesario del cambio. Se pensaba desde el 8, cuando menos. Y no únicamente los que estaban en partidos políticos ya desde entonces, los más o menos marginales, vinculados al comunismo en ese momento, los socialistas, algunos trotskistas, algunos maoístas, estoy hablando de la década de los 80, que después se conforman en un partido político junto con el cardenismo, ¿no? Junto con el nacionalismo de la Revolución Mexicana radicalizado por la coyuntura neoliberal. En ese momento se plantea, es necesario un cambio de régimen, y ese cambio de régimen puede darse mediante las elecciones, y bueno, entonces la candidatura de Cárdenas se vuelve muy legítima, porque Cárdenas tiene organización, no tiene, porque Cárdenas tiene un partido, no lo tiene, porque Cárdenas tiene organizaciones sociales, no las tiene. Lo que tiene es la credibilidad de alguien que viene del nacionalismo revolucionario, que representa la mejor herencia de la Revolución Mexicana, para los que en ese momento seguían creyendo en la Revolución Mexicana, que eran muchos más de los que algunos pensábamos. Los que pensábamos que nadie creía en la Revolución Mexicana estábamos en la marginalidad. Cuando nos dimos cuenta de que había que salir de la marginalidad, resultó que la gente creía en Cárdenas Cuauhtémoc, porque era el hijo de Lázaro. Bueno, y que por lo tanto una de las cosas que había que hacer era cambio de régimen. No podía ser que este partido político que había gobernado desde la posrevolución y que paulatinamente se había transformado en un partido cada vez más descaradamente representante de la oligarquía, y no ni siquiera de manera clientelar, ni siquiera de manera corporativa, los intereses populares, me refiero al PRI, ya de carácter neoliberal, tenía que ser cambiado. Y si había un candidato que representaba una parte de lo que la memoria histórica de los mexicanos de a pie consideraba legítimo, pues ese era el candidato viable para un cambio de régimen. Sabemos lo que pasó. Salinas llega mediante un fraude electoral. Quizás debíamos haber sospechado que se venía el fraude electoral. Lo que pasa es que ni siquiera sospechábamos que íbamos a ganar. Entonces, bueno, la cosa es que se gane esa elección, hay todos los elementos para sostener que se gane esa elección, y hay un fraude electoral. Y no solo hay un fraude electoral, sino que hay una campaña de represión violenta. No voy a contarles toda la historia, lo que quiero sacar son algunas lecciones. Una violenta campaña que significa cientos de muertos específicamente asesinados porque estaban en procesos organizativos para tratar de consolidar en una organización ciudadana aquello que había sido un movimiento cívico más o menos espontáneo en torno a Cuauhtémoc, o sea, la construcción del PRD en los buenos tiempos, en donde cuando uno podía decir PRD no sentir vergüenza. Y esto cuesta mucho trabajo, y la idea de Salinas y de los suyos es un proyecto inútil, esto es inútil, ustedes nunca van a llegar, ¿sí? Esto fue un golpe de suerte, sí nos espantaron, sí lograron muchos votos, pero es un golpe de suerte, pero ustedes no van a llegar jamás. Y un partido político de oposición, verdaderamente de oposición, no como en ese momento era el PT. Recordemos quién era el PT en ese momento, que era de hecho partido fomentado por el grupo de Salinas. Estos sí, partidos paraestatales, como si fue para los más viejos o para los que leen historia, el Partido Socialista, México, el PPS, eso sí, ¿no? Un partido realmente de oposición que además amenaza la continuidad política del régimen, como hubiera sido o era el partido que se organizaba en torno en ese momento Cuauhtémoc Cárdenas, no. Sin embargo, el PRD se organiza, el PRD es beligerante, el PRD enfrenta la represión y se constituye como partido, y no voy a contar historias, las sucesivas participaciones de Cárdenas, cada vez con menos capacidad de convocatoria, porque la convocatoria venía de una raíz histórica y esa no se puede repetir una y otra vez. Y me voy a las más recientes, porque no hubo necesidad de fraude electoral en el 94. En el 94
manipularon a la opinión pública, sin duda, pero la perdimos, pues, ¿no? Si te dicen que hay que votar por la paz y la gente dice que, ay, carajo, hay una guerrilla en Chiapas, ¿qué va a pasar? Bueno, es natural que Cedillo lleve una buena cantidad real de votos, votos auténticos, inducidos por la manipulación y los medios. Pero en 2006 volvemos a ganar, esta vez sí, claramente. Y nos hacen trampa, y en este caso no la hace el PRI, en este caso la hace el PAN. Es decir, la está haciendo la propia oligarquía, sí me estoy explicando, no es el partido tal o el partido tal, no son las mañas del PRI. Cualquiera que gobierne para este grupo en el poder, cualquiera que gobierne para este sector de la burguesía mexicana, el mayor y el dominante, va a ser un gobierno autocrático, un gobierno autoritario, un gobierno no democrático, ni en el manejo de los medios y de los procesos electorales, ni mucho menos ni siquiera tampoco en el recuento de los votos. Bien, así las cosas. Tenemos un segundo claro y descarado fraude electoral. Bienvenidos los jóvenes. Estamos hablando de puras cosas nuevas como los fraudes electorales. Continuaré. Bien, tenemos el fraude del 2006, creo que ya todos ustedes estaban conscientes de lo que estaba pasando en este país en ese momento. Y un fraude que se opera en las casillas, que se opera en el recuento de los votos. Y luego tenemos la manipulación política del 12, la compra de votos y la venta de un candidato, como todos ya sabemos. Otra vez un fraude, aunque no necesariamente opera solo o principalmente en el recuento de los votos. ¿Cuál es el mensaje que nos están transmitiendo? Y por eso estoy yendo a la historia. No, güey, no se puede, por ahí no es. Olvídenlo, renuncien. Váyanse a la guerrilla si quieren, pónganse un pasamontañas y dedíquense a romper vidrieras, ¿no? No va por ahí, el cambio de régimen no va por una vía electoral en este país. Podemos asumir y aceptar, y así es, en efecto, no va por esa vía, no vamos a ganar nunca una elección. Y además, si ganamos una elección, eso no va a servir de nada, eso ya sería un agregado, no va a servir de mucho, va a servir de poco. Tenemos que buscar otro camino. Hay caminos, hay quienes han planteado que hay caminos, que hay que ir liberando de poco a poco y de abajo hacia arriba, y que hay que crear zonas liberadas en el modelo de las autogestiones. Las zapatistas de Chiapas son un buen ejemplo. Hay otros que están en este esquema y que dicen, no, nosotros no creemos en las elecciones, no creemos que se pueda ganar el gobierno, no creemos que se deba ganar el gobierno, hay que crear poder popular abajo. Y bueno, es creíble, y yo creo que hay que crear poder popular abajo, pero este es un dilema o no es un dilema, es complementario o es excluyente. Bueno, yo creo que algunos nos están diciendo, es excluyente. Si tú crees todavía en un cambio de régimen por una vía electoral, si tú crees que eso todavía es una esperanza que hay que mantener, o que esa es una esperanza que la gente tiene y con la que hay que trabajar, que es otra opción, cuidado con lo que dije, aquí no me importa mucho qué opine uno, sino qué opina una suficiente cantidad de gente. O sea, el error gravísimo del STLN en un momento dado, no fue el decir allá arriba no hay nada que hacer. Bueno, los sucesivos fraudes de alguna manera confirmarían su hipótesis. El error gravísimo del STLN es salir gesticulando a la calle a decir no hay ninguna esperanza en la política, no crean en ningún político, López Obrador es igual que todos los demás, cuando había una mayoría de la población que creía en López Obrador. Perdón, pero entonces uno tiene que decir, por alguna razón esta gente tiene estas ideas y hay que acompañar a esta gente en estas ideas sin necesidad de estar alimentando engaños o alimentando ficciones. Entonces, la cuestión es, nos están diciendo por todos los medios posibles que el cambio de régimen por la vía electoral, es decir, por la vía pacífica, o por lo menos por una de las vías pacíficas que conocemos, no es posible, no va a ser posible, no será posible. Nos están pidiendo que renunciemos. Algunos hemos decidido que no les vamos a tomar la palabra. No vamos a renunciar a esta opción. Este es el primer punto, porque si renunciamos a esta opción, no porque nos estén presionando, sino porque honestamente creemos que ya basta de estarse haciendo pendejos. Y muchos compañeros así lo piensan. Renunciamos a esta opción y nos vamos por otro camino, construimos de otra manera. Algunos pensamos que no debemos renunciar a esta opción. No solo lo ha dicho Andrés Manuel, porque es una vía, porque es la vía menos cruenta, porque es la vía menos dolorosa,
no solo el sufrimiento moral de que le hagan a uno fraude, no, es que hay gente que cae en el camino, hay muertos en el camino, este régimen se inaugura con un muerto, ahora sí ya muerto, estuvo en estado de coma por mucho rato, y un chavo que perdió un ojo, no, poca cosa. Nuestro 68 chiquito de los 132, perdón si hay algún 132 por aquí, el 2 de octubre de aquí fue, pues no tan cruento, no fueron decenas o cientos de muertos, fueron nada más 1,5 o 1,25 y una represión que pudo acarrear un daño mucho mayor. Pero en todo caso lo que nos están diciendo es, los vamos a reprimir, ¿sí? Y están provocando las condiciones que hacen que esta represión sea legítima, entre comillas, porque están buscando las formas violentas. Y entonces tú dices, bueno, pues si se vandaliza la protesta, pues entonces se criminaliza. Bueno, nos están queriendo meter en esto por todas las vías. Creo que no estamos dispuestos. Seguimos pensando que pudiera haber un cambio de régimen y que este cambio de régimen incluye la participación en elecciones. Dicho lo cual, hay que olvidarse de las elecciones. Dicho lo cual, hay que olvidarse de formar grupos organizados para prepararse para votar y luego cuidar los votos. O sea, una vez que hemos decidido que las elecciones están en nuestro futuro, que vamos a seguir participando en elecciones y que vamos a tratar de hacerlo mejor que lo hemos hecho antes, hay que reconocer que por la vía por la que estamos caminando no vamos absolutamente a ningún lado. O sea, que trabajar para ganar elecciones no permite ganar elecciones. Perdón la paradoja, pero es mi conclusión. Sí queremos ganar elecciones, entre otras muchas cosas, pero para ganar elecciones necesita ser muchas cosas distintas de prepararse para las elecciones. La lección que yo desprendo es, ya nos preparamos. Se dieron condiciones muy buenas en 88, favorables, había una situación de opinión pública, bueno, además, la hormiga atómica, francamente, era un candidato impresentable, no sé si todavía alguno se acuerda de cómo le decían a Salinas, pero era la hormiga atómica, era impresentable el tipo, salió con una credibilidad enorme, ¿no? Que perdió rápidamente, pero las condiciones eran muy favorables y no había organización, una buena campaña, pero no había organización en 88. Ya para el 6 había más organización, no la mejor organización, y para el 12 había más organización y mejor organización desde todos los puntos de vista, porque el obradorismo, para llamarle de alguna manera, se había empezado a dar estructura propia, había un movimiento propio, no estaba teniendo a los aparatos de los partidos burocráticos y clientelares que conocemos. Y aún así nos volvieron a ganar. No, para la próxima vez, ahora sí, puta, vamos a estar organizadísimos. Ya no vamos que cada protagonista, no me acuerdo cuántos votos tenía que llevar, bueno, vamos a llevar el doble. Sí, y ahora lo vamos a cuidar más. No, pues insisto, no es así, no es un problema cuantitativo, no es un problema de cuidar más las elecciones, de promover más el voto, de ir casa por casa, de buscar un mejor perfil para el observador, que sonría más o que sonría menos, no va por ahí. Necesitamos ganar elecciones, pero esto significa cambiar el terreno. El terreno es ubicarse en otros espacios. Y esos otros espacios son los espacios en los que, perdón que lo diga, hemos estado y estamos. Es decir, creo que la mayor parte, estoy hablando de la gente que tiene algunos años en este asunto, que está involucrada en este proceso que ahora tiene que ver con Morena y su constitución en partido, con el obradorismo y demás, pues estamos en algún modo en la lucha social, no vamos a ir a ella, no es, ¿quién? No, pues entonces hay que ir a la lucha social. ¿Dónde está la lucha social? ¿Dónde está la gente organizada por piedad? No se trata de eso. Para algunos quizás sí, porque son jóvenes, porque son, digamos, entre comillas, si es que hay tal cosa, debutantes, quinceañeros y quinceañeras de la política. Su primer vals fue el 132, a toda más, perdón, no estoy burlando de nadie, no voy a saltar al cuello, su debut, pues, de algún modo, pero para los que ya no estamos tan verdes, es evidente que la lucha social, que la lucha reivindicativa, que la lucha gremial está ahí, que estamos organizados todos de alguna manera y estamos unos más que otros con ciertas experiencias de resistencia, cada quien en su trinchera, generalmente no de manera individual, generalmente de manera colectiva, algunas veces de manera organizada. Tendamos más a eso, y en donde no lo hay, creemos eso, y en donde ya lo hay que fortalecer eso. Eso yo le llamo, para simplificar, poder popular. Igual que los compas que dicen que lo que hay que hacer es poder popular y dejarse de pendejadas electorales. Pues sí,
coincidimos, estamos en el mismo terreno. Hay que crear poder popular. Y hay que crear poder popular por el poder popular en sí, no como un medio para luego ganar elecciones. No, nos estamos haciendo pendejos aquí, que sí estamos con ustedes en sus luchitas y levantamos el puño y sacamos a Morena y está con los luchadores y está con los demócratas, vive el sindicato, para que cuando vengan las elecciones entonces voten por nosotros. No, man, no es eso. A lo mejor nunca va a haber elecciones en este país, pues establece una dictadura y entonces sí se acabó la vía electoral, aunque no queramos. Es decir, hay que crear poder popular porque hay que crear poder popular, porque quien no resiste no existe, porque en este mundo cabrón quien no resiste no existe. Y necesitamos resistir para existir, nada más para existir. Y para existir un poco menos peor, ¿no? O sea, estar organizados es sentirse menos solos, menos tristes, menos desalentados, menos desesperados, menos angustiados. Estar en movimiento y en lucha es rejuvenecedor. Algunos seguimos siendo jóvenes a estas alturas de la pelea por eso, porque participamos en el 68 y así sucesivamente. El poder popular, la organización social es absolutamente indispensable por sí misma, es un fin en sí mismo. No hay que reclamarle a una persona que está organizada en un ejido, en una comunidad agraria, que está organizada en una fábrica, en su colonia, en su escuela o donde quiera que esté, o en la fila del metro, o haciendo cola en una oficina pública donde los burócratas no la atienden. No hay que decirle, pero tú estás consciente del verdadero cambio y de la vía electoral pacífica. Eso no es el punto de partida. El punto de partida es que si no nos organizamos, si no resistimos, no existimos. Y lo digo textualmente, la resistencia es condición, es un problema de vida o muerte. No es que se siente bonito resistir, no es que si no resistimos nos aniquilan. Vaya, nadie va a tener consideración por nosotros si no nos organizamos para resistir. Y lo vemos claramente en todo. Entonces, el poder popular es la condición. Poder popular es la capacidad autogestiva, es organización autogestiva. Vamos a plantear un tema un poquito conceptual, nada más para bajarlo. Organizados estamos, no estamos inventando la organización, estamos organizados en colonias, estamos organizados en barrios, estamos organizados en municipios, estamos organizados en ejidos, en comunidades agrarias, estamos organizados en fábricas, en escuelas, estamos organizados en las colas, estamos organizados pasar lista para que te ponga la palomita y te den la torta a los 50 pesos o no te descuenten el día cuando hay marcha. Estamos organizados, pero esa es la organización que nos da el poder, esa es la organización de quienes dominan y controlan para tenernos sometidos, porque necesitan esa organización. No es un problema político, es un problema de gestión. No puedes gestionar el poder si no tienes a los ciudadanos organizados, si no tienes a los gremios organizados para eso, para gobernarlos. Es un problema de gobernabilidad, necesitas que la gente esté organizada, no que no esté organizada, perdón, que esté organizada para poderla manejar, para poderla operar. El Estado opera a través de organización, pero organización que le sirve a ellos. Está haciendo Rosario Robles y sigue haciendo pendejadas, va a dejar de hacerlo. ¿Qué cosas? No sé si ya leyeron lo de Doña Rosario. Sí, lo de que... Así como perdón, pero es que es terrible. Perdón la digresión, pero si es verdad que programas como oportunidades hacen que las familias campesinas tengan más hijos para que les den dinero, pues ahora que si tienen más de 3 ya no les van a dar dinero, pues ahora los van a matar, ¿no? Es decir, los echan al mundo cuando generan lana, pues ahora tener demasiados, no, pues ya que tienen 3 van a dejar que se muera uno, ¿no? Para que les sigan dando dinero. Algo así, ¿no? Estimular. Sin embargo, necesitan que la gente esté organizada, que la gente esté organizada para recibir oportunidades, que la gente esté organizada para recibir los recursos públicos de fomento de la producción agrícola, si es que la hay, para recibir Procampo, su nombre actual. Pero es la organización de gobernanza, la organización para tener a la gente sometida. Necesitamos la organización autogestional. Y la palabra autogestión es una palabra vieja, es una palabra vinculada, entre otras cosas, al anarquismo, es una palabra muy reivindicada después por los pueblos originarios y por el zapatismo, y es eso, estamos organizados para nuestros propios intereses y bajo nuestras propias modalidades. Y partir en muchos casos de la organización que ya existe. Y esta organización tiene un peligro que creo que es el que se está hablando aquí, entre otros, que es que la organización se transforme
de ser el momento estructurado, la dimensión estructural del movimiento, a ver, sonó muy definición de libresca, la dimensión estructural del movimiento, la organización, el movimiento en tanto que estructura, a ser la estructura por sí misma, y entonces es el aparato. Cuando yo digo que hay que organizarse, no me refiero, yo diría más bien, entonces hay que movilizarse. Esa sería la consigna, no organízate, sino movilízate. Movilízate, simplemente protesta, no te dejes, levanta las manos, grita, míralos a la cara, o sea, no te agaches, vaya, esto es, movilízate. Bueno, quieres pasar de eso, ¿no? De mentarle a la madre, cuando ya pasó, para que no te vea y no te vaya a reprimir. Bueno, si quieres mentársela cuando lo ves de frente, pues necesitas tener algunos cuantos ahí para que te respalden, ¿no? Es decir, organízate para poderte movilizar con más éxito. Organízate al servicio del movimiento y no organízate para luego movilizarse. No sé si está claro. Llamar a la gente a organizarse es medio loco, ¿no? O llamar a la gente a ingresar en una organización. La gente puede ser, y eso lo vemos cotidianamente, convocada, unos nos convocamos a los otros a movilizarnos, a protestar. Y esto nos convoca a su vez a darnos formas más o menos estructuradas, más o menos fijas y permanentes, dependiendo del tiempo que duremos movilizados. El sistema de asambleas, en donde se tomaban las decisiones, etcétera. En el caso del 132 opera mientras las asambleas pueden ser convocadas y la gente va a las asambleas. Cuando no puedes convocarlas y la gente no va a las asambleas, esa estructura no funciona, funciona otra. Las redes sociales funcionaban antes de que Peña Nieto llegara a la Ibero, y si no hubiera habido redes sociales, el día en que llegó a la Ibero no hubiera pasado nada, o no mucho, o muy poquito, pero gracias a que había redes sociales se le armó un desmadre. Después de eso el desmadre creció porque había redes sociales, y llegó un momento en que las redes sociales valían madres y que hay que desconectarse con los buenos grupos de rock, ¿no? Y hay que empezar a verse cara a cara. Sí, pues, y eso es una revolución. Entonces hay formas de organización adecuadas para diferentes momentos y circunstancias. Creo que en esto estamos. Y si promovemos la acción, la resistencia, nos sumamos a ella, participamos de ella de diferentes maneras, estaremos creando de algún modo poder popular. Para no irse indefinidamente por esta línea, la organización es múltiple, es decir, que la organización, que así como ya no hablamos de la izquierda, sino de las izquierdas, etcétera, ya no hablamos de la democracia, sino de las diferentes expresiones democráticas. Bueno, organización en singular es una pretensión que nadie debiera tener, ¿no? Morena, si alguna vez fuera realmente lo que aquí abajo están diciendo que ojalá fuera alguna vez, no sería la organización, sino una organización. Pensar que lo ideal de un pueblo, de un país, de una región o de un municipio, de lo que sea, es que haya una sola organización que los represente a todos en todas sus dimensiones. No solo es una pretensión estúpida, sino que es un grave error. La diversidad de dimensiones de nuestra vida de todos, requiere una multiplicidad de acciones y de actividades, las cuales se entreveran unas con las otras, pero también se diferencian. Yo puedo estar junto con mis vecinos en torno al problema de que no pase el camión de la basura, pero eventualmente no estoy con mis vecinos en cuanto a mis inclinaciones políticas y las suyas. Bueno, pues yo me organizo con ellos porque todos padecemos el problema de la basura, pero a lo mejor me junto con los que son de Morena para cuidar las elecciones. Entonces, la diversidad organizativa es fundamental. Y esto pasa por reconocer que estas organizaciones ya existen, en grado tentativo, en inmaduras, golpeadas, en crisis, desfondadas, pero ya están ahí. No vamos a inventar organización. Esto es decir, vamos a ir al movimiento, vamos a ir a las fábricas, a convocar a los obreros a organizarse. Claro que es una tarea, pero los trabajadores están en alguna medida organizados, una pequeña minoría, en organismos que a veces no los representan, y sobre todo, independientemente del grado de organicidad que tengan, poseen una experiencia acumulada que los viejos militantes del movimiento obrero conocen. Y si no, los vamos a enseñar a los obreros a luchar como obreros. Los vamos a ayudar en el mejor de los casos. Decir que vamos a conducir a los campesinos para que sus luchas sean exitosas es olvidar que hay una larguísima tradición de experiencias de lucha campesinas y que los campesinos las conocen en alguna medida y las pueden reactivar.
Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que estas múltiples luchas organizadas y las múltiples formas de resistencia desorganizadas vayan cobrando organicidad, y en esto nosotros podemos ser importantes. ¿Por qué? Porque creo que la diferencia entre plantearse un proyecto de partido, Morena, y plantearse un proyecto de organización social, de organización de base, de organización local, de organización gremial, está en que nosotros tenemos un proyecto estratégico y nacional, que no necesariamente tiene por qué tener un sindicato, que no necesariamente va a tener una organización campesina, que no necesariamente va a tener un autogobierno local. Yo les diría a los compañeros de Cherán, ¿y cuál es el proyecto de país que ustedes tienen? Me cae que seguro que me pongo a platicar con ellos y tienen sus ideas, pero Cherán, Atenco, lo que ustedes gusten, no tiene por qué tener un proyecto de país, aunque los militantes de Atenco, de Cherán o de lo que sea, tengan sus ideas al respecto. Son luchas locales con una perspectiva local que se articulan con otras luchas locales y conforman frentes en el mejor de los casos, y estos frentes a veces tienen un proyecto que va más allá de las luchas locales, y a veces estos frentes se vinculan a las elecciones, en el caso de buena parte de estos grupos que se vincularon a la Convención Nacional contra la Imposición Electoral. En 2 o 3 reuniones alcanzaron a tener en el proceso postelectoral inmediato. Pero bueno, finalmente las luchas locales, por radicales, por duras, por aleccionadoras, por ejemplares que sean, no tienen, ni pueden tener, ni tienen por qué tener un proyecto nacional. Pueden tener una ideología, pero no pueden ni tienen por qué construir un proyecto nacional, no es su tarea. Y no tiene por qué tener una visión estratégica de largo plazo. Ahí alguien diría que sí, yo creo que no. Una visión estratégica a largo plazo no es pensar en los nietos, ¿no? Cuando yo defiendo el bosque pienso en mis nietos, sino en una serie de pasos sucesivos que nos van a llevar a un escenario que no es el escenario de qué va a pasar dentro de 5 años o qué va a pasar después de las elecciones. Una visión de futuro de largo plazo, una visión de futuro construida, no una intuición. Entonces, hay una tarea que es la tarea de la política, que es la tarea de una visión nacional y una visión estratégica. Y si uno dice yo quiero ser partido, yo quiero hacer política en sentido estricto, aunque no sea partido, necesito plantearme el reto de construir una visión nacional y estratégica. Y no de construirla de que, bueno, espérenme tantito, ahorita me consigo una beca de CONACYT y dentro de 2 años voy a entregar el resultado, unos CDs y además copias engargoladas. O sea, no se hace así, ¿no? Un proyecto de país no se construye en gabinete, un proyecto de país no lo construyen los intelectuales, ni los técnicos, ni los expertos. Un proyecto de país se construye entre todos, se construye a muchas voces, es deliberativo, los técnicos le dan contenido y le dan sustento a lo que la gente quiere o lo que la gente demanda, la gente sabe por qué camino, quizás los técnicos le ponen plazos y fechas y costos. Un proyecto de país se construye entre todos, pero nuestra tarea es construir un proyecto de país, nuestra tarea es construir una convergencia que permita tener un proyecto de país y una fuerza que permita impulsar un proyecto de país. Si yo soy una organización campesina y logro avanzar en una coordinación de las organizaciones campesinas, estoy haciendo mi trabajo. Y es un mérito, porque es de la chingada organizar a la gente organizada en frentes que vayan más allá de sus luchas reivindicativas. Es difícil y es complicado. Y si de vez en cuando estas organizaciones campesinas logran vincularse a organizaciones obreras y crear un frente, por ahí hay algunos, no de los mejores, entre la UNT y algunas organizaciones campesinas, bueno, ya estamos avanzando en la Alianza Obrera Campesina, ¿no? Como que de abajo arriba. Pero el proyecto ahí no es la construcción de un proyecto de país. Quienes tengan alguna trayectoria en esto habrán oído quizás hablar de los diálogos nacionales. Los diálogos nacionales, impulsados por fuerzas gremiales y algunas corrientes políticas, lo que trataban era eso, de construir un proyecto alternativo. Un proyecto construido entre todos, o sea, no por ideólogos. Estaba bien, pero era el proyecto. Se acabó, ya no hay capacidad de convocatoria, los diálogos nacionales ya no convocan en este momento. No es que estuviera mal, no es que se equivocaron, no es que son burros, no es que no están en Morena, a lo mejor sí están. Es simplemente que dio hasta donde dio, no dio para mucho más. Necesitamos entonces un frente capaz de impulsar un proyecto nacional y necesitamos un proyecto nacional construido entre todos. Y en esto
un proyecto político tiene una razón de ser. Si de pronto pasado mañana decidimos que ya no vamos a participar en elecciones, esto se mantiene. Es decir, el compromiso político es con el cambio estratégico y nacional, no con la reivindicación de intereses gremiales. Carajo, si yo no reivindico el derecho de las mujeres a luchar contra un régimen patriarcal y contra el sexismo de las propias mujeres, como insisto en Rosario, bueno, algo mal es, pero a partir de un proyecto de género no voy a construir un proyecto nacional así nada más, necesito otras cosas, por legítimo que sea el proyecto de género, ¿sí me explico? Una organización sindical tiene que construir un proyecto estratégico para los obreros y puede tener una visión de futuro en donde los obreros no están destinados a ser obreros para siempre y puede haber autogestión en las fábricas, etcétera. Pero pues hasta ahí puede llegar una visión sindical. Pues, no sé si estoy redundando sobre lo mismo. Esas son tareas políticas y en ese sentido necesitamos hacer política. Ahora, hacer política no somos los políticos, ustedes son los gremiales, ¿no? Tú eres un obrero sindicalista, tú eres un estudiante inquieto, ¿no? Tú eres una mujer preocupada por las desigualdades de género, las injusticias. No, todos aquellos que están luchando contra una injusticia grande o pequeña, de género, o de gremio, o local, o de cualquier otra índole, todos están haciendo política. Lo que sucede es que hay momentos en que la política se plantea al modo de la política de los partidos. Lo que estamos haciendo ahorita y lo que se está describiendo aquí abajo es que aquí en México para ser partido necesitas un registro. Morena era un partido desde hace un buen. Yo he dicho eso y lo repito, era un partido más partido que los que se dicen partidos y tienen registro de partidos y reciben lana como partidos. Sí me explico. Morena tenía un proyecto, tenía una estrategia, tenía una táctica, tenía una capacidad de movilización y de organización muy pinches, sí, pero bueno, infinitamente superiores a los aparatos corporativos, clientelares construidos a partir de los recursos públicos y de los puestos, que son los partidos presuntamente de izquierda. El problema es que en México necesitamos el registro para ser legales como partidos, no legítimos. Pero el proceso del registro nos puede llevar a olvidar que de eso no se trata y que es un medio y ni siquiera el más importante. Entonces lo que tú dijiste al principio, con eso me quedo y abrimos un debate. La pregunta es si por estar organizando algo así como un partido estamos ausentándonos de los movimientos sociales. ¿Dónde estaba Morena en la cadena humana? En la cadena contra la reforma de medios, que es finalmente la censura de medios y demás. Que yo sepa no estaba, en el DF no estaba. No sé si tú tienes otra información, pero yo creo que no estaba. Digo, que había gente de Morena ahí, pues me cae que sí, siempre hay. Pero como tales, yo no vi esa presencia. En cambio, en Chihuahua, por ejemplo, la mayoría era gente de Morena. ¿Por qué? Pues porque la gente de Chihuahua, de Morena, convocó. Y tiene capacidad de convocatoria. No eran solo de Morena, pues hubiera sido ridículo, ¿no? No sé si me estoy explicando. Estamos ausentes de cosas muy obvias, ¿no? Y estamos ausentes no porque no nos interesen, sino porque no tenemos reflejos políticos para estar en el movimiento social. Y esto es grave. Pero lo dejo ahí de momento porque yo ya no tengo tanto tiempo. Tengo una media hora más. Bueno, abrimos el debate. ¿Quién quiere participar? Está anotado el compañero. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. Mientras se destraba el que ya sabe. Sí, yo creo que sí hemos estado muy ausentes de los movimientos más importantes de los últimos tiempos en nuestro país. El de la CENTE, el de los policías comunitarios, las guardias comunitarias. Incluso se han inventado teorías para justificar la invasión. ¿De dónde consiguen las armas? Dios me libre, ¿no? Como si los Flores Magón no consiguieran las armas de los gringos, como si no hubiera un mercado negro en nuestro país de armas, y la pregunta no fuera de dónde sacan las armas, sino para qué las usan. Las están usando para defender su vida, un movimiento que tiene muchas similitudes en el caso de los policías comunitarios con el Ejército Libertador del Sur, porque tiene vínculos con la comunidad, y el otro de las guardias comunitarias más parecido al de Pancho Villa, porque está un poco más despegado de las comunidades, y no los apoyamos. Nos espantan las armas, ¿no? Claro, no estoy yo diciendo que reivindiquemos un movimiento armado, pero por lo menos un apoyo o una cobertura política
y con esta teoría de la resistencia civil pacífica que prácticamente nos ha dejado desarmados políticamente, ¿no? Y nos hemos centrado demasiado en el tema electoral, ¿no? Creo que el problema es que hay dos Morenas, un Morena burocrático que lo que quiere es ganar elecciones, colocar, llegar a diputados, y un Morena crítico que creo que es la postura del compañero, la que refleja más o menos esta posición, donde lo electoral se ve por sí mismo, ¿no? Incluso Andrés Manuel en los mítines dice, ahorita no, la ideología la dejamos de lado, ahorita hay que volantear, hay que ir casa por casa, prácticamente nos está diciendo no piensen, volanteen, hagan activismo para que ganemos diputados, y una visión mecánica de lo electoral y el movimiento, ¿no? Lo electoral por sí mismo, la cuestión de la creación de Morena separado del movimiento formalmente, hay que crear comités sobre qué eje político, o sea, tú cómo convocas a la gente si estás despegado de lo de la gente, si estás despegado de las principales coyunturas de nuestro país, estamos totalmente despegados. Y el problema es que Morena no tiene el futuro asegurado. Y yo me temo que en este momento donde el Morena no está en sus mejores momentos de movilización, de convocatoria, meternos a las elecciones es asegurar un proceso de burocratización en una coyuntura incluso más difícil que la que surgió el PRD, en un proceso de burocratización más acelerado. A eso a mí me preocupa, no porque desconozca el tema de la importancia de ganar elecciones como un indicador del movimiento de masas, sino porque por sí mismo las elecciones generan visiones oportunistas de llegar por llegar, de a ver cómo le hacemos, pero tenemos que ganar esta elección, etcétera. Eso a mí me preocupa mucho porque Morena no tiene el futuro asegurado. Incluso Andrés Manuel como dirigente no tiene el futuro asegurado, o sea, los dirigentes suben y caen, y me parece que estamos equivocando la senda, porque a pesar de que las bases de Morena son solidarias, a pesar de que muchas bases de Morena apoyan a las guardias policías comunitarios, apoyamos a la gente, fuimos de manera individual, nuestros comités, muchos compañeros, la línea política de la burocracia está abortando todo este proceso, y eso a mí me preocupa mucho, y por eso creo que esa formación del Frente Único que señala el compañero Bartra es fundamental, pero lo tenemos que hacer en la acción, o sea, no lo podemos decretar, y eso sería lo que yo quisiera comentar. ¿Sigue el compañero Ricardo? Sí, nada más es una pregunta y una petición para que se redundara más precisamente en esta parte de organización para la movilización, y cómo no caer en lo que siento yo que se está cayendo, pero así como abismo, a la construcción de una burocracia dentro del incipiente partido y de una cúpula que ya se define y que está tirando línea, pero pues con todas las de la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente agarrar las riendas de la autogestión de las comunidades y cómo evitar ese peligro, ese riesgo de caer en la formación de la burocracia? Sigue, Paco. Bueno, yo quiero referirme pues a la cuestión, ¿no?, de la juventud. Decía el compañero Armando Bartra que pues sí, ¿no?, que efectivamente hemos estado ausentes, ¿no?, de ciertas luchas, ¿no?, en particular cuando vino la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación, Morena no estuvo como organización solidarizándose, ¿no?, más allá de que individuos o militantes de Morena lo hayan hecho, Morena no acompañó a la lucha de la CENTE. Pero no solamente eso, ¿no?, sino que además también eso en buena medida provocó también que otros movimientos no estuvieran con nosotros en la defensa del petróleo, ¿no? Es decir, el plantón de los maestros estaba apenas a unos pasos de nosotros y parecía que había pues un mundo entre ambos, ¿no? No había solidaridad de un lado hacia el otro, ¿no? Y sin embargo, bueno, por ejemplo, cuando fue la coyuntura más pues más urgente con los maestros, en las universidades hubo una reacción, ¿no? Incluso el movimiento estudiantil parecía salir de un letargo de años para luego volverse a sumir en él, porque fue un momento en el que las universidades tuvieron una gran ebullición de activismo que después, conforme la coyuntura se pasó, volvió a apagarse, ¿no? Pero hubo manifestaciones masivas de estudiantes en apoyo a la CENTE.
Y también durante la misma coyuntura de la defensa del petróleo, los jóvenes estaban protestando contra el alza de del precio del boleto del metro, y no estaban con Morena tampoco, ¿no? Había mencionado que estamos tocando fondo como país, pero yo creo que más allá que eso también estamos tocando fondo como civilización capitalista, ¿no? Y alrededor del mundo vemos que la juventud es la primera en reaccionar por todas partes, ¿no? Y lo que a mí me inquieta y lo que yo me pregunto es, ¿por qué Morena es incapaz de contactar con la juventud a ese nivel, ¿no? Es decir, en Morena vemos jóvenes, a lo mejor los que tenemos conciencia de la importancia que es estar en un partido. Fuera de Morena hay otro tipo de jóvenes que no creen en los partidos, pero también cuyos esfuerzos por luchar se dispersan, ¿no? Como un vapor que no está dirigido, ¿no? Dentro de un pistón, ¿no? Ese esfuerzo, esa energía se dispersa rápidamente, ¿no? En lugar de estar dirigida hacia la transformación de la sociedad. Y bueno, entonces, sin embargo, bueno, yo me pregunto, pues, a final de cuentas, ¿cuál es el futuro de un partido como Morena, de un partido incipiente, de un movimiento social también con una tradición como Morena, si sigue mostrando una incapacidad, pues, digamos, una incapacidad continuada de conectarse con los jóvenes, de conectarse con ellos y de provocar su entusiasmo, ¿no? Es decir, ¿qué futuro tiene este movimiento si en el momento en el que los jóvenes están sumamente sensibles respecto de la situación social en todo el mundo y sin embargo, pues bueno, no vemos, ¿no? que la energía de la juventud esté pues siendo aprovechada, ¿no? Y en cambio, pues vemos una militancia de Morena que tiende más bien a envejecer, y bueno, creo que es preocupante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el futuro de Morena si no priorizamos un mensaje que conecte con las necesidades y con las inquietudes de los jóvenes de una manera directa, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Cuál es el problema, no? Definitivamente de que Morena no, conscientemente desde la dirección, porque si es cierto, una cosa es la dirección quienes están buscando, digamos, los cargos, ya están pensando en las elecciones, ¿no? En 2015, y otros son quienes están en la militancia más regular, compañeros que participan en otras organizaciones sindicales. Pero qué daño es el que está haciendo que, por ejemplo, no haya un frente único para que lo que vimos, por ejemplo, el 1 de mayo fueron un montón de marchas aisladas, cada quien por su lado, que incluso también había contingentes de Morena dentro de las movilizaciones. Pero eso ha sido impulsado por algunos sectores de Morena, no como una política consciente de la dirección. Como bien dice el compañero, incluso una de las batallas más importantes que pudo haber librado Morena, no solamente para fortalecerse y buscar el mayor apoyo de jóvenes, sino incluso para marcar una diferencia con la burocracia del PRD, era la lucha contra el aumento del metro. Era un ataque que era directamente por parte del gobierno de Mancera, y en la cual Morena pudo haber jugado un papel muchísimo más importante vinculándola con la cuestión del petróleo. Y no obstante, fue una política consciente de la dirección el hecho de decir, no desviaremos la atención de la gente de Morena de la lucha por la cuestión de Pemex. ¿Y qué pasó, compañeros? Que lamentablemente esa que era la única lucha, la lucha más importante que tenía Morena, de alguna manera hemos de decirlo, no logró los resultados que se esperaban. No se logró lo de la aprobación de la reforma energética, y ahora mismo también hay una situación de cierta desmovilización en muchos sectores de Morena y en general, ¿no? Yo creo que la cuestión de Morena, partido, movimiento, finalmente también es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo mismo del capitalismo en nuestro país. Hasta cierto punto, antes era suficiente para un sector importante de la población, votas el día que son las elecciones y tienes 6 años, pensemos en el DF, en el que vas a tener programas sociales, en el que vas a tener un nivel de vida bastante óptimo. Y en buena medida el hecho de que Marcelo Ebrard o Miguel Ángel Mancera hayan ganado las elecciones
fue gracias a la gestión que se tuvo por parte de Andrés Manuel en el Distrito Federal. Pero ahora estamos en una situación de crisis económica en la cual ya no es suficiente solamente ir a votar. Por eso se vuelve todavía más acuciante para nosotros el vincularnos y el que Morena reivindique cada una de las luchas del pueblo trabajador, que pugne por un frente único, por supuesto, que pugne por la unidad con sindicatos, con organizaciones que están surgiendo, con los compañeros, por ejemplo, de Mexicana que están ahí, que Morena, es que el hecho de que incluso Morena, aunque no tenga presencia, pero por lo menos se pronuncie por cuestiones como, por ejemplo, la de los asesinados en Tabasco, que fue en Tabasco o en Veracruz, no recuerdo, que estaban protestando y a quemarropa los policías los mataron a los compañeros trabajadores, ¿no?, por la cuestión del petróleo. Si Morena, por ejemplo, hubiese sacado un comunicado, un pronunciamiento, una resolución, lo que sea, denunciando ese tipo de cosas, es que eso es lo que nos va a hacer atraer a la juventud a nuestra organización. Y por supuesto que en este caso los comités como este de Benito Juárez, o los comités donde participemos, se distingan y sean quienes alcen la mano en luchar por cada una de estas batallas del pueblo trabajador. Si nosotros logramos que ese comité irradie al resto de comités yendo y vinculándonos con más gente, por supuesto que eso va a ser una presión para aquellos que están ahorita en la dirección y que solamente están buscando una cuestión electoral. ¿Alguien más? Si no... Respondo algunas cosas rápidamente. Lo de las elecciones próximas, son elecciones de medio camino en las cuales Morena, si lo que quiere, entre otras muchas cosas en términos administrativos, es el registro, necesita un porcentaje, entonces no participar es suicida. Las reglas de la participación es suicida en términos del registro, no de otra cosa. Entonces, bueno, pues ni modo. Andrés Manuel ha dicho hasta el aburrimiento, y lo han dicho casi todos los cuadros que yo conozco: no nos interesan los puestos en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, ni nos interesan, quizás algunas municipalidades le interesan a la gente de los municipios tener un alcalde no tan mala onda, y no nos interesan los cargos de las gubernaturas, nos interesa la presidencia de la República. Eso ha dicho Andrés Manuel reiteradamente. Podemos decir que tampoco nos interesa la presidencia de la República. Pero en todo caso no hay una lucha por los puestos en la dirección de Morena. Hay sí una lucha por un porcentaje sin el cual no se obtiene el registro. Habría que discutir cómo hacerlo, porque en efecto es un peligro terrible, porque te entras en una dinámica en la que ya se han tratado de establecer candados para que no haya las candidaturas planchadas de vamos a... Sí, hay una serie de mecanismos ahí medio raros y medio misteriosos que no tengo por qué ponerme a describir ahora, que tiene que ver con encuestas y luego sorteos. ¿Cómo vas a elegir candidatos por un volado? Pues porque si no los eliges por un volado, viene la aplanadora y viene la gente y votas por uno y no votas por 10 para que las minorías estén. Todo esto son mecanismos para tratar de contrarrestar una tendencia inevitable, dada la cultura política que tenemos, en una organización social que pretende transformarse en un partido político. ¿Qué tanto se va a lograr? No mucho, no le puedes poner candados. A la cultura política clientelar, etcétera, no le puedes poner candados. Lo que puedes hacer es otra cosa. Si hay otro polo, si Morena es otra cosa, entonces probablemente esto se ha neutralizado, no va a desaparecer. Tratar de controlarlo mediante mecanismos y normas, etcétera, es imposible. Por más que haya comisiones de honor y justicia, está bien, pero eso no resuelve. Entonces el problema sigue siendo otro. El problema sigue siendo cuál es el corazón de Morena y el centro del activismo de Morena, y entonces las cuestiones que se nos imponen por circunstancias, en este caso el registro, van a ser manejables, no menos peligrosas. Es que hay un problema aquí. Estamos pensando desde Morena, ¿por qué no pensar desde los movimientos? O sea, ustedes dicen que es que Morena no se vincula a los movimientos, es que Morena no apoya a los movimientos, es que Morena no declara que los movimientos, es que Morena no está junto a los movimientos, y entonces Morena hace una cosa y los movimientos no vienen a Morena. O sea, ¿por qué no nos ponemos la camiseta de movimiento nosotros? Y entonces planteémonos como movimientos qué limitaciones tenemos, en tanto que movimientos sectoriales, locales, gremiales, lo que fuere, y si necesitamos o no como movimientos para poder pasar de la simple resistencia a un proyecto un poco más ambicioso, y para pasar de lo local o de lo sectorial a lo nacional, y de la visión de corto plazo a una visión estratégica, necesitamos una agrupación, un acuerpamiento, una convergencia política. ¿Y cómo? Desde los movimientos vamos a hacer algo por Morena, y no como Morena va a hacer algo por los movimientos.
de arranque, ponerse la chingada camiseta de Morena es estar repitiendo lo que yo he repetido y todos repetimos una y otra vez. No estamos ahí, no vamos ahí. Si estuviéramos ahí, bueno, entonces, ¿cómo desde el movimiento de los jóvenes trabajamos porque el movimiento de los jóvenes no sea simplemente como es, y esto es inevitable porque así son los movimientos, por oleadas de gran espectacularidad, pero que luego se desfondan rápidamente y generan, entre otras cosas, frustración y depresión en algunos, no en todos? ¿Cómo lo evitamos desde el movimiento? Necesitamos trabajar en algo más que ese movimiento. ¿Cómo entonces desde el movimiento de los jóvenes hacemos también un trabajo político? ¿Quién nació en Morena? ¿Quién primero sacó la credencial de Morena y dijo, ¿cómo voy al movimiento? ¿Por qué no pensamos desde los movimientos? Y entonces tendríamos que reconocer que los movimientos no son la neta de las netas, no solo porque cometen errores, no solo porque se sectarizan, no solo porque se apendejan como todos, sino porque los movimientos son eso, movimientos. Y tienen las limitaciones de un movimiento. El 132 era la neta, pero el 132 no hizo la diferencia en las elecciones del 12. Digo, a lo mejor no podía haberlo hecho, pero el hecho no lo hizo, punto. Y la imaginación que tuvo durante unas semanas, y unas semanas nada más, se acabó y se agotó. Así es, no podía ser de otra manera, no es una reclamación. Aportó lo que pudo aportar. Bueno, ¿cómo pensamos desde el 132, si somos 132, cuáles son las tareas que desde mi militancia en el 132, que es una militancia sectorial y temporal, circunstancial, que surge a partir de un hecho vacacional? Bueno, no seas tan pesimista. En todo caso, ¿cómo se hace para que esto tenga continuidad? Morena no tiene una tarea para con el 132, el 132 tiene una tarea para con el cambio en este país. El movimiento obrero tiene una tarea. Los señores maestros están dando una lucha feroz por sus intereses particulares como gremio magisterial y punto. Que a mí me digan que tienen un proyecto nacional al cual someten sus intereses particulares como gremio, no lo tienen. O sea, no pueden hacer otra cosa. ¿Sí? Tienen una reforma política que les pone una espada de Damocles, y tienen una lucha legítima, y además un sindicato súper corrupto, tiene una lucha legítima, pero ellos van a la suya. Y ellos van a la suya y solo a la suya. Una vez fueron a un mitin de la campaña electoral, era del petróleo. Una vez, no sé cómo se armó ahí el tinglado para que fueran. ¿Está mal? No, pues no está mal, pues ellos están en lo suyo, nomás faltaba que no reivindicaran los intereses de los maestros de base. La gente del ESME se la pasa tratando de negociar con todos los gobiernos que van y que vienen. Con todos, con los del PAN y con los del PRI, como se puede. ¿Por qué? Pues porque tienen una base que perdió su materia, le arrebataron su materia de trabajo. O sea, los gremios están haciendo lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Pretender que los gremios hagan una política más estratégica y más nacional es muy complicado. Si estamos en los gremios, entonces tendremos que pensar, como lo pensaron estos gremios de los que yo hablaba, de los diálogos nacionales, que había aquí más allá de los intereses particulares. Pero no pudieron hacerlo. No se los reclamamos, ¿verdad? No, pues ellos son gremios, ahí estaban, son movimientos sociales, ellos son los buenos, nosotros somos los malos. Somos los malos porque estamos haciendo una tarea complicada, una tarea difícil, que no es ganar elecciones, sino es construir un poder popular que no sea un poder local solo, un poder sectorial solo, un poder local solo, un poder circunstancial solo. Y si tú quieres un poder que continúe, creas aparatos. Si creas aparato, creas burocracia. Si creas aparato y burocracia, creas intereses. Y al rato ya tienes tribus. Pues sí. Entonces no hay que crear aparato, no hay que crear burocracia, no hay que crear intereses. Hay que estar solo en el movimiento mientras dure. Y después nos vamos de vacaciones hasta el siguiente movimiento. Nos cambiamos de movimiento en movimiento, porque siempre habrá alguno por ahí. No, así no va. Entonces la tarea que se plantea Morena es una tarea distinta de la de los movimientos. Y no la puede hacer sin los movimientos y junto con los movimientos, pero es distinta de los movimientos. Y no se resuelve con apoyar. Bueno. Es que hay ejemplos muy claros. A ver, el 132 no podía politizarse partidistamente, no puede decir nosotros estamos con Andrés Manuel López Obrador, pues se jode, ¿no? Estamos en contra de Peña Nieto, estamos en contra de la imposición, estamos en contra del PRI, estamos en contra de la represión, estamos en contra de los medios masivos de comunicación.
estamos en contra del sistema, algunos, pues ahí se decidió que eran antineoliberales y luego se aclararía lo que era neoliberalismo. Muy bien, y sin embargo, cuando los jóvenes de Morena trataban de incorporarse, no los dejaban. Tuve que hacer un trabajo de negociación política para que en el encuentro del Frente Nacional el de Oaxaca, porque el primero fue en Atenco, bueno, el de Oaxaca, hubiera una representación de Morena, fue puramente simbólica, pero ahí estaba. Pero para eso tuve que ir a negociar con los compas de Atenco. Oigan, ustedes están en contra de que la gente de Morena participe, no, nosotros no, pero hay unos cuates que sí, entonces, pues, ¿qué les van a hacer? ¿Los van a correr? ¿No los van a correr? No, no los van a correr. Entonces ahí estuvo, una representación simbólica. O sea, el problema es de todos, no nada más nuestro. La responsabilidad nuestra, evidentemente, es asumir que si no formamos parte de los movimientos sociales y estamos junto con los movimientos sociales en esas luchas parciales, todo lo demás no tiene sentido. Pero que tenemos una función diferente, que no es de vanguardia, simplemente una tarea diferente. Y esa tarea la tenemos los que estamos en Morena y los que no están y que se plantean hacer política, igual. O sea, cuando yo decía que si yo voy a platicar con las gentes de Cherán, van a decir que tienen un proyecto de país. Sí, tienen un proyecto de país, Cherán no. Pero los activistas de Cherán sí. Atenco tiene un proyecto de país, no. Los compas de Atenco tienen un proyecto de país, ¿para qué lo tienen? Sí me estoy explicando. Bueno, si tienen un proyecto de país, si tienen una visión nacional, si quieren ir más allá de Atenco, además de la solidaridad del 7º de caballería, ¿no? Donde hay una lucha va a Atenco, cuando no están en reflujo, cuando están en reflujo ya quisieran moverse en su propia localidad. No es eso, es otra cosa. Y ellos no se lo pueden plantear porque son Atenco, ya con eso. Y ellos no se lo pueden plantear porque son el ESME, ya con eso, porque son la coordinadora, y ya con eso. Nosotros nos lo estamos planteando y muchos activistas del movimiento se lo están planteando y es una tarea política. Yo no les llamaría a estos compas que se incorporen a Morena, ojalá que sí, pero pues, a lo mejor sale peor, ¿no? O sea, se escaman y ya no quieren más. O sea, no es llamarlos a la militancia, es compartir con aquellos que quieren hacer una política nacional de cambio. Y esto es una tarea de todos, está también en el movimiento. Y el tema de los jóvenes, a mí me parece absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Y es un problema global, no es un problema nacional, no es un problema del 132. El 132 es resultado de las circunstancias nacionales, pero también de alguna manera del influjo de todas las plazas de la libertad en muchos países, en el norte de África, la primavera, la llamada primavera de los países árabes, pero los chavos de los pingüinos y demás jóvenes estudiantes de Chile, que están poniendo el ejemplo de que se puede desde el movimiento de los jóvenes dar una lucha que tenga trascendencia y sin embargo están en la lucha por una educación gratuita y de calidad y no pueden ir mucho más allá. Pero sí algunos jóvenes, en este caso Camila y otros dirigentes, pueden llegar a funciones políticas. Lo que están haciendo ellos es esa combinación. Pero los jóvenes en Chile, los jóvenes en Estados Unidos, con el movimiento del Parque Zuccotti, del Occupy Wall Street, los jóvenes en todas partes, en Ucrania ahora, en la plaza de Kiev, ¿no? Los primeros que se rebelaron, no los que ahora están capitalizando y que son de derecha y pro Unión Europea. ¿Y qué nos están diciendo los jóvenes? Algo que a lo mejor desconcierta un poco. Que los movimientos son importantes en sí mismos y no solo por sus resultados. Y es algo que la gente que tiene rato de estar en la izquierda se le olvidó. Y mide las cosas por resultados. Es decir, costo-beneficio, ¿no? No van a decir así porque suena feo, pero pues sí, ¿no? ¿Cuánta gente movilizamos y qué logramos? Nada, es un fracaso. ¿Y lo bailado? O sea, los movimientos de jóvenes son movimientos como todos, con objetivos, con propuestas, con planteos, persiguen algo, pero son movimientos que buscan ante todo un modo diferente de vivir la vida social, un modo diferente de padecer, en este caso dejar de padecer la historia. A lo mejor suena muy abstracto, pero uno ve lo que dicen los jóvenes que participan en estos movimientos y no te están diciendo, el programa nuestro es este y este y este y este. Lo que nosotros perseguimos es esto y esto y esto. Lo que te están diciendo es el salir del marasmo, el dejar de estar solos, el dejar de vivir la vida como una fatalidad, el empezar a tomar en nuestras manos nuestro propio destino individual y colectivo.
Eso es ya importante y eso cambia una generación. El 68 fue, desde todos los puntos de vista, un fracaso horroroso, porque hubo decenas, cientos de muertos y además decenas, cientos de encarcelados, y un sufrimiento de aquellos que habíamos participado por esa terrible derrota y baño de sangre. Pero el 68 modificó el imaginario colectivo de este país. El 68 modificó la cultura política de este país. El 68 fue inventado como un referente. Si todos los que dicen haber participado en el 68 hubieran participado en el 68, habríamos ganado. Lo que pasa es que nadie puede no haber participado en el 68 y tener mi edad o la tuya, ¿no? Más faltaba que... Yo estaba en primaria, man. También los de primaria. Fui a un mitin. Eso. No sé si me explico. Los movimientos, y sobre todo los movimientos de los jóvenes, son movimientos en donde la instrumentalización, la visión de la política como medios y fines, no está operando. Y entonces me parece que los movimientos son y debieran ser en sí mismos una forma de cambio y no solo subjetivos, porque entonces empezamos a medir. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Los movimientos más importantes en este país han sido fracasados en el sentido de que no lograron sus objetivos, pero son triunfos a la larga. O sea, el zapatismo de Morelos, quiero decir, bueno, el asesinato del propio líder, ¿no? El carrancismo, digamos, finalmente acaba con... Y Obregón de algún modo los coopta, ¿no? Porque finalmente llega a un acuerdo con ellos. Podríamos decir que el zapatismo, con el asesinato de Emiliano Zapata y después la cooptación de lo que quedaba del zapatismo, pues bocabajeado. Bueno, el zapatismo es la inspiración y la bandera de todo el movimiento agrario del siglo XX en México, y lo seguirá siendo, y no solo de México. El 68 un fracaso, pues claro que es un fracaso, en el sentido de sus objetivos inmediatos. Entonces creo que los movimientos de jóvenes nos están enseñando que los objetivos de un movimiento tienen que ver con el imaginario de un país, tienen que ver con la cultura política, tienen que ver con la textura moral y política de quienes en él participan, y que los del 132, los que participaron y los que no participaron y se arrepienten de no haber participado, son personas diferentes, y ya se sacaron la espina de que eran la generación perdida y de que todo les valía madres, ¿no? Está clarísimo que no era así. Yo creo que es un factor muy importante, pero es un problema casi de filosofía política. Es decir, estamos en la lógica positivista, en la lógica pragmática, Maquiavelo, pues, y Hobbes y todos ellos, toda la teoría política moderna de los medios para alcanzar fines, y de una visión racionalista, estrechamente racionalista. Y creo que los jóvenes, por burros, por torpes, porque no tienen claros sus fines, porque ¿cuál es tu programa? Pues, espérame tantito, es que todavía no me pongo de acuerdo. O sea, por ausencia de clichés y de rutinas políticas, son mucho más creativos. Yo quisiera que nosotros aprendiéramos de los movimientos de los jóvenes, o de los movimientos jóvenes, aunque no sean tan jóvenes los que en ellos participan, y que no recordáramos la acampada de reevolución solo por el desmadre final, sino por lo que representó por los chavos y chavas que duraron un rato ahí, haciendo una vida diferente. Yo estuve un rato con ellos, no sé si me estoy explicando. Si admitimos eso, entonces admitiremos que las luchas sindicales, que las luchas cambian el mundo, aunque no logren el objetivo inmediato, y que somos capaces de apoyarnos en ese capital que te da la experiencia de los movimientos, en ese capital, perdón por la expresión, capital, en ese patrimonio, pido disculpas, en el patrimonio que te da la experiencia de los movimientos. Si podemos apoyarnos en ese patrimonio, veremos que los movimientos son acumulativos, que un movimiento se monta sobre el otro. En cambio, si lo único que hacemos es que dimos la batalla por el petróleo, pero la perdimos. Pues sí, también los compañeros dieron la batalla contra la reforma educativa y la perdieron. También dimos la batalla contra la reforma de medios y la perdimos. También dimos la batalla, no mucha, contra la reforma de la Ley Federal de Trabajo y la perdimos. El problema no es si perdemos o no perdemos, ese no es todo el problema. El problema es si somos o no somos capaces de construir sobre la base del patrimonio, de estar organizados y movilizados. Si podemos construir a partir de eso y no de arrepentirnos o de asignar culpas, ¿quién fue? Probablemente esto sea más fácil de construir. ¿Había alguna otra pregunta más puntual? ¿Cómo evitar la burocracia, ¿no? Yo creo que no hay manera. O sea,
no puedes fusilar a los burócratas, puedes hacer que de 10 gentes que están en la acción colectiva, uno se vuelve burócrata y los otros 9 no. Ya con eso, ¿no? Porque que se vuelve burócrata ya que se jodió y ya él. Es decir, el problema es que ponernos, obsesionarnos por combatir la burocracia, por combatir el aparato, nos vuelve, nos enferma. Hay que salirse, hay que abrir las puertas y las ventanas de lo que sea que sea nuestro aparato, nuestra organización y dejar que entre el mundo y salir nosotros al mundo y encerrarnos en Morena y los que ahí arriba ya empiezan a hacer sus cálculos, etcétera. Es muy malo para la salud mental, sobre todo. Entonces hagamos otra cosa. Creo que somos mayoría los que queremos hacer otra cosa. Peleemos entre nosotros, porque bueno, pues, tu interpretación de esto no es la correcta. Yo creo que había que haber hecho énfasis en esto. Lo del petróleo no era tan importante. Si nos hubiéramos ido por otro lado, ¿para qué perdimos esa lucha que no podíamos ganar? Es una bonita discusión, vale la pena. Pero no en ver las lacras y los vicios que no vamos a poder eliminar sino haciendo otra cosa. Bueno, lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque si no llego tarde a la otra reunión. Perdón.